28 de junio de 2006, 12:16 horas. Entrada 94. Los primeros seres ya habían llegado a la altura del GEL y, estacionado de cualquier manera contra la línea de bloques de hormigón, solté un juramento. Cuando bajé a Víctor del todoterreno, tenía los brazos tan ocupados que me olvidé por completo de cerrar la puerta del acompañante. Ahora un par de esos seres, un hombre delgado y un alto con la espada abierta y un chico joven de no más de 15 años al que le faltaba el gemelo de la pierna derecha, se habían colado a rastras dentro del vehículo, posiblemente atraídos por los rastros de olor que hubiésemos podido dejar en él. Era cuestión de tiempo que aquella masa rodease por completo nuestro transporte, volviéndolo totalmente inaccesible, y tan solo les llevaría un rato más descubrir cuál era la vía de acceso al interior del hospital. La posibilidad de abrirse paso a tiros hasta el todoterreno parecía huir de allí, y estaba más allá de cualquier posibilidad de discusión. Sería un auténtico suicidio. Aun suponiendo que consiguiésemos atinar a la primera todos los disparos que hiciésemos, posibilidad más que dudosa en mi caso, la distancia era demasiado grande como para que Prit y yo pudiésemos mantener la suficiente disciplina de fuego y mantener cubiertos todos los flancos simultáneamente. Simplemente eran demasiados. Comprendí la sensación de terror puro que debieron sentir en su día los defensores de los puntos seguros cuando se vieron enfrentados a una marea de esos seres, pero de una magnitud mucho mayor. Tratar de acabar con ellos es como pretender evitar que las hormigas suban a tu mantel en un picnic de verano. Puedes matar a docenas de ellas a pisotones, pero continuamente vendrán más y más. Son jodidamente imparables. Esos seres son angustiosos, su número abrumador y el hecho incontestable de que ya están muertos les convierten en un enemigo formidable. No dudan, no duermen, no descansan, no tienen miedo, nada les para. Solo tienen un deseo, hasta donde yo sé, y es el de capturar a todos aquellos que no son como ellos. Noté un peso enorme en el corazón. Traté de tragar saliva, pero tenía la boca tan seca como un trozo de esparto. Era incapaz de emitir ningún sonido, de respirar normalmente, de pensar con claridad. En ningún momento hasta entonces había sido tan consciente de mi condición de presa. En ningún momento hasta entonces había sido consciente de lo desesperado de nuestra situación. El mundo ya no es seguro. Ya no es nuestro, es de ellos, y no sé hasta cuándo durará esta situación. Un ligero tintineo a mi izquierda me sacó del estado del trance y devolvió a la realidad. Pegado al muro, con una mano apoyada contra la pared, avanzaba un chico joven de unos 20 y poco años, de pelo largo y con unos pantalones exageradamente flojos y caídos. Una larga cadena plateada de la que pendía un fajo de llaves le colgaba del bolsillo derecho, donde normalmente debería haber estado. Ahora las llevaba literalmente a rastras y el llavero, ya inútil, le golpeaba contra las piernas al avanzar, produciendo aquel sonido apagado que me había alertado. Como todos esos seres, el chico tenía la piel de un color cerúleo transparente y una miríada de venas pequeñas reventadas, dibujando un grotesco mapa en su piel. El brazo izquierdo le colgaba inerte a lo largo del cuerpo, con un horrible desgarrón en el bíceps producto de un mordisco. En el pecho, sobre una camiseta sucia y acartonada, podía ver claramente 3 o 4 agujeros de bala. Eran inconfundibles. Me quedé pasmado, contemplando las heridas. Uno de los proyectiles había entrado justo sobre el corazón y las otras balas estaban en la zona baja del estómago. Eran heridas mortales de necesidad. Me sentí mareado. Aquel ser ya se había enfrentado con anterioridad con un superviviente, el cual, evidentemente, se había defendido a tiros. Sin embargo, aquel no muerto aún seguía moviéndose, lo que me llevaba a ser muy pesimista con respecto a la suerte corrida por el autor de los disparos, y ahora lo tenía acercándose a mí.
Me había visto. En vez de llegar por la carretera del acceso al hospital, como la mayoría de aquellos cadáveres ambulantes, él lo había hecho por un lateral del edificio, saliendo de sabe Dios dónde, mientras la multitud aún estaba arremolinada al otro lado de la línea de sacos de arena, tratando de encontrar un paso. Él ya estaba dentro del perímetro y me había localizado. Un gemido sordo salió de su garganta. ¿Cómo demonios emiten ese sonido? ¿Es que tienen aire en los pulmones? ¿Respiran? Al tiempo que aumentaba el ritmo de sus zancadas para precipitarse sobre mí, en esta ocasión me lo tomé con más calma. Cuando aún estaba a 15 metros de mí, descolgué el arpón de mi hombro y revisé el virote y la goma elástica. A continuación le eché un vistazo a la pistola por si algo salía mal y seguidamente me apoyé en una papelera rebosante y maloliente para afinar el tiro. Cuando estuvo a tan solo 3 metros de mí, apreté el gatillo. El virote entró justo sobre su labio superior, a poco más de 1 milímetro de su pómulo, mientras la punta salía a través de su occipital. El crujido que produjo el hueso sonó como una rama seca al partirse. El engendro se frenó de golpe. Un borbotón de sangre putrefacta empezó a manar de la herida, mientras el chico vacilaba. Parte del virote quedaba dentro de su ángulo de visión e instintivamente trató de echarle mano. Sin embargo, su coordinación, como la del resto de los no muertos, parecía dejar bastante que desear. Daba manotazos al aire a más de medio metro del extremo del virote, mientras el chorro de sangre negra y maloliente era cada vez mayor calibre. Pronto toda la parte inferior de su cara y el torso estuvieron teñidas de un intenso púrpura oscuro, al tiempo que sus movimientos se hacían cada vez más lentos y erráticos. Finalmente, con un curioso gorgoteo, extendió su brazo sano hacia el frente y se desplomó. Si no hubiese sido una escena tan sumamente escabrosa, me hubiese dado la risa lo estrambótico de la caída. Pero no estaba la situación para coñas. Me abalancé de un salto hacia el cuerpo para recuperar el virote ensangrentado. Justo cuando iba a agarrarlo, me quedé paralizado por el pánico. Acababa de recordar que tenía un pequeño corte en un dedo y no llevaba guantes. Contemplé impotente el proyectil que sobresalía como el mástil de una bandera de la parte posterior de la cabeza del chico. Tan cerca y sin embargo inalcanzable. Vacilé de nuevo. Tan solo me quedaban 3 saetas en la funda que llevaba adosada a una pierna, así que abandonar aquel virote era una pérdida considerable. Valoré la posibilidad de buscar unos guantes de látex en el interior del hospital y volver a por el virote, pero una breve mirada hacia la multitud me convenció de que ya no había tiempo. Al menos 30 o 40 no muertos se las habían ingeniado para atravesar la línea defensiva y ahora se dirigían hacia mi figura, que se recortaba con nitidez contra el fondo blanco de la pared del hospital. Tenía que salir de allí a toda leche. «28 de junio de 2006, 19:54 horas. Entrada 95». Con una última mirada al exterior, me precipité de nuevo por el corredor a oscuras, corriendo a toda velocidad, mientras mis pasos resonaban en el eco cavernoso de aquella especie de túnel. Una filtración en el techo había ido formando un charco de agua en mitad y mitad del pasillo. Ya había visto antes ese charco, pero al entrar tan alocadamente, simplemente me olvidé de su existencia. El resbalón fue de campeonato y el costolazo que me vino a continuación de órdago. Me quedé tumbado en el suelo por unos segundos, boqueando, tratando de recuperar la respiración. Al levantarme, un agudo pinchazo en un costado me hizo pegar un alarido de dolor. Me dejé caer de nuevo al suelo, soltando unos juramentos que harían encanecer a una monja. Lo que faltaba. Tendría que sacarme el neopreno para saber si me había fracturado una costilla, pero de lo que estaba seguro era que iba a tener un bonito y enorme morado en el costado. Joder, vaya trastazo, mierda de charco, iba a demandar a ese puto hospital.
La simple idea de una demanda en una situación tan terrible como aquella me hizo retorcer de risa, provocándose nuevos espasmos de dolor. Una demanda. Hay que fastidiarse. Gimoteando y sin poder evitar estallidos de risa histérica, me puse de nuevo en pie y continué mi camino hacia el interior del hospital, entre pinchazos de dolor en el costado. Ya era oficial. Mis nervios están a punto de romperse. Empujé las puertas batientes con el costado sano, mientras me afanaba en recargar el arpón. Aún entre hípidos de risa, una vez dentro les eché un rápido vistazo. Eran unas puertas dobles que se abrían en ambos sentidos, pero por su parte interior tenían un par de sobresalientes ganchos de acero que se utilizaban para sujetar las hojas a dos soportes instalados en las paredes. Así, cuando era necesario, se podían dejar las puertas fijadas en la pared y abiertas de par en par sin necesidad de estar empujándolas permanentemente. Ahora pensaba darle a esos ganchos una utilidad diferente. Justo al lado de la puerta, tumbado en el suelo, oculto bajo un montón de material médico desechado, yacía un palo de gotero con 2 bolsas de suero vacías colgadas de sus soportes. Aparte, a patadas, el enorme montón de gasas, cajas de tranquilizantes y restos de vendaje para cogerlo. A continuación atranqué la puerta con el gotero, pasándolo a través de los ganchos. Torcí el gesto, apesadumbrado. En las pelis siempre parece más fácil. Aquel invento no soportaría demasiado tiempo los embates de una multitud, como la que se iba a balanzar contra la puerta en poco más de un par de minutos. Llegué jadeando junto a Víctor, que me observó con cara de preocupación mientras recuperaba el aliento apoyado en su silla. En pocas palabras, le puse al corriente del enorme problema que se nos venía encima. Era de todo punto imposible salir por aquella puerta y además no dudaba que los no muertos pronto se las arreglarían para entrar en el vestíbulo. Teníamos que buscar otra salida. Un complejo tan enorme como el hospital Meixoxeiro debía tener docenas de entradas y salidas distintas, pero nosotros teníamos que encontrar una que estuviese en una fachada distinta a donde nos encontrábamos en ese preciso instante. El problema era que para llegar a otro frente tendríamos que adentrarnos en las entrañas del edificio, y aquella instalación, construida en varias fases a lo largo de los años, tenía fama de ser un laberinto de salas y largos pasillos, incluso entre el propio personal médico que trabajaba allí a diario. No quedaba más remedio. Le pregunté a Víctor si podía andar. El pequeño ucraniano hizo el gesto de levantarse, muy valiente, pero inútil. Las piernas le fallaron a los pocos segundos y se volvió a desplomar en la silla. Los restos de morfina y la pérdida de sangre, sumados al cansancio y la alimentación insuficiente de las últimas semanas, no le permitían moverse. Tendría que empujarle a través de los pasillos. Vaya panorama. Coloqué a Lúculo en el regazo de Pritz, con una linterna en una mano y la otra en el respaldo de la silla. Nos adentramos en el interior del hospital. En nuestros oídos retumbaban ya los primeros golpes en las puertas de urgencia. 4 de julio de 2006, 14:04 horas. Entrada 96. Salimos de urgencia por uno de los pasillos que se abrían al fondo de la sala. Nada más empujar la puerta me detuve un momento titubeante. Aquel pasillo estaba oscuro como el fondo de un pozo a medianoche. Los tubos fluorescentes sin corriente eléctrica colgaban como trastos inútiles en el techo, atrapando toneladas de polvo, y la poca luz exterior que conseguía filtrarse hasta allí tan solo permitía adivinar algunos bultos atravesados de cualquier manera en el pasillo. Además, a medida que nos fuésemos internando en las entrañas del hospital, la cosa sería cada vez peor. Por lo menos ahora aún estábamos relativamente cerca del exterior. Aún llegaba un poco de luz mortecina y podíamos oír el rumor de la lluvia. En cuanto cruzásemos la siguiente puerta, estaríamos en otro mundo. Sin embargo, el principal motivo para detenerme no era la falta de luz, sino el olor.
Nada más abrir aquella puerta, un penetrante aroma podrido nos asaltó como una bofetada en plena cara. Aunque el olor a podredumbre y fermentación está por todas partes en estos tiempos, no había sentido antes nada tan intenso y concentrado como lo que percibíamos en aquel instante. Aquel efluvio era tenso, pesado, potente. Me recordaba al olor que reinaba en las ruinas del Punto Seguro, solo que multiplicado por 10, seguramente por estar en un sitio cerrado, caliente y sin ventilación. Los ojos me lagrimeaban mientras me ataba de cualquier manera un pañuelo sobre la cara. Tosí, tratando de respirar por la boca. Notaba un nudo en la boca del estómago y unas náuseas crecientes. Una mirada de reojo a Prit me sirvió para confirmar que no era el único afectado por aquella peste. El ucraniano tenía el rostro demudado mientras trataba de aguantar las arcadas. Aquel aroma a muerte solo lo podían producir docenas de cadáveres en estado de putrefacción avanzada. Aquel hospital tenía que estar plagado de cuerpos sin vida. Estábamos a punto de entrar en una fosa común. Nos adentramos en el pasillo, con Prit alumbrando hasta el último rincón con la linterna mientras yo empujaba su silla, sorteando los cuerpos que nos encontrábamos derrumbados de vez en cuando. Nuestro plan era sencillo, tan solo teníamos que cruzar parte de aquella planta baja, tratando de mantener una línea lo más recta posible para llegar a la fachada contraria y salir de allí. Aquel enorme paseo antes de la pandemia le podría llevar a un enfermero que conociese bien el hospital al menos 10 minutos. Suponía que a nosotros, a oscuras y sin conocer aquel laberinto, nos iban a llevar bastante más. Los primeros 4 o 5 minutos fueron bastante bien. Cruzamos a toda velocidad que nos era posible una sucesión de salas y corredores a oscuras, con toneladas de equipo y material médico atravesado de cualquier manera. Era extraño. Daba la sensación de que el hospital había sido apresuradamente evacuado, pero sin embargo la enorme cantidad de cadáveres semipodridos que nos cruzábamos decían todo lo contrario. Quizás, tras la evacuación, por algún motivo se habían visto obligados a volver al complejo y los no muertos les habían atrapado allí. ¿Quién sabe? La mayoría de los cadáveres presentaban impactos de bala en la cabeza, pero unos cuantos eran restos horriblemente desfigurados y parcialmente devorados. Más allá de cualquier posible reanimación, casi todos estos últimos calzaban botas militares, los últimos defensores a la desesperada, mientras el resto corría. Corría. ¿Hacia dónde? No tengo respuesta a esa pregunta. Los pinchazos en el costado eran cada vez más agudos. Comenzaba a ver puntos blancos bailando delante de mis ojos y las piernas me temblaban. Mi respiración debía ser descompasada porque Víctor se giró en la silla y me miró con preocupación. Me dijo que en estas condiciones no podíamos seguir y que era mejor que descansásemos un segundo. Estuve de acuerdo. Necesitaba 2 minutos para tranquilizarme. Estaba hiperventilando. A nuestra derecha, una puerta de madera contrachapada daba una especie de vestuario, con taquillas alineadas contra las paredes y bancos alargados colocados entre ellas. Al fondo, un par de sofás y un tablón de corcho con docenas de notas y carteles ocupaban toda la pared, mientras un enorme ficus de plástico montaba guardia en una esquina. Un solitario bolso de mujer yacía tirado en el suelo y parte de su contenido se había desparramado. Podía ver a la luz del foco un pintalabios, una cartera y lo que parecía ser el mango de un cepillo. El vestuario de enfermeras no era un mal sitio para descansar un rato. Tras cerrar la puerta con llave, me dejé caer sobre uno de los bancos. Prit acariciaba la cabeza de Lúculo con su mano sana, mientras aguantaba estoicamente el dolor. Un tipo duro. Me saqué la parte superior del neopreno y estaba horriblemente delgado. Podía contar mis costillas dibujándome sobre la piel.
Hacía meses que no tenía una buena comida caliente en condiciones y mi organismo estaba empezando a pagar las consecuencias. La falta de vitamina C por no consumir alimentos frescos ni verduras era lo más peligroso. En el costado derecho tenía un enorme hematoma que iba adquiriendo lentamente un profundo color púrpura oscuro. Palpé con mi mano y tuve que contener un aullido de dolor. Joder. Me tenía que haber roto un par de costillas, por lo menos. Bonita putada. Me tragué un par de nolotiles y levanté el bolso del suelo. Rebusqué en su interior. Un teléfono móvil sin batería metido en una funda de algodón. Un paquete de Lucky arrugado, con un encendedor dentro y un documento de identidad con una esquina doblada. En la foto una chica morena de ojos verdes muy guapa me miraba sonriente. Lucía. Torreblanca, ponía debajo. No había ni un solo documento de identificación en la cartera que la relacionase con el hospital. Absolutamente nada. De todas formas, gracias por el tabaco, Lucía. Me pregunto quién demonios eras y qué coño hacías aquí. Le coloqué un cigarrillo en la boca a Prit, que expiró una profunda calada. A continuación, le deshice el vendaje de emergencia que le había puesto en el concesionario para que pudiese ver sus heridas. El dedo meñique y el corazón habían desaparecido, el primero por completo y el segundo hasta la tercera falange. El dedo anular tenía un desgarro lateral que precisaría un par de puntos de sutura por lo menos, y la palma de la mano tenía un profundo corte que afortunadamente ya no sangraba tanto. Prit levantó la cabeza sereno y me dijo que no era para tanto, pero que necesitaba que le practicasen una cura urgentemente. Ya no había pérdida de sangre, pero el riesgo de septicemia era evidente. El problema era yo. Con unas nociones básicas de primeros auxilios, era la única persona disponible para recomponer sus heridas. Vaya papeleta. Fue todo muy rápido. Algo golpeó con fuerza contra la puerta de madera contrachapada, abriendo un boquete de tamaño considerable en la parte superior. Por el agujero asomó una mano cadavérica con docenas de astillas clavadas, aunque dudaba mucho que su propietario sintiera dolor. La mano se retiró y propinó otro golpe que casi saca la puerta de su marco. Aquel cabrón era condenadamente fuerte. Me eché un par de pasos atrás, sujetando fuertemente la linterna, mientras Prit amartillaba el AK y lo apuntaba hacia la puerta, que no tardaría en caer. Ya podía ver al no muerto a través del agujero. Era un hombre joven, corpulento, de barba y pelo rizado. Como única vestimenta llevaba una camiseta de rey centolo que le quedaba exageradamente grande. En su pierna derecha un aparatoso vendaje le cubría toda una pantorrilla. Me jugaba 1.000.000 de euros a que sabía qué le había producido esa herida. Solo tenía que mirarle la cara. De un último golpe, la débil puerta se partió por la mitad y aquel ser se abalanzó hacia adelante. Justo en ese momento, Prit apretó el gatillo. Un enorme boquete rojo apareció donde hasta hacía tan solo un segundo había estado su ojo izquierdo, en medio de un surtidor de sangre y huesos. El cuerpo del barbudo se derrumbó como un saco justo delante de mí. Le propiné una patada para tener la total certeza de que no se movía. Había algo extraño en aquel cadáver. Tardé un rato en darme cuenta de qué era. Estaba totalmente empapado. Aquel ser había entrado desde el exterior del hospital no hacía ni 5 minutos. Lo habían conseguido. La puerta había caído y nos seguían la pista. 5 de julio de 2006, 16:33 horas, entrada 97. Me volví hacia Prit, notando cómo el sudor empezaba a correr por mi espalda. La mirada que crucé con el ucraniano fue suficiente para decirnos todo. Nuestra situación estaba tomando un giro bastante preocupante. Una vez más teníamos que seguir corriendo.
Tras hacerle un vendaje de fortuna en la mano, salimos cautelosamente del cuarto de enfermeras. El pasillo estaba vacío, pero el disparo de la AK parecía haber desatado un ataque de furia en el hospital. Los gemidos y los golpes volvían a sonar, solo que esta vez mucho más cerca. Del cuarto cerrado, que estaba justo enfrente, al otro lado del pasillo, salían unos golpes sordos, como puñetazos contra un muro. Apoyé la mano en el tabique y sentí la vibración. Había algo justo al otro lado de la delgada pared, algo que estaba descargando puñetazos de rabia. Me aparté, asustado. Recé para que, fuera lo que fuese, aquel ser no encontrase la manera de salir de allí. Un súbito sonido de cristales rotos nos sobresaltó. El sonido venía de un par de salas más allá, por donde habíamos pasado no hacía ni 10 minutos. Alguien había tropezado con un monitor o algo por el estilo y lo había hecho pedazos contra el suelo. Los rugidos ya se oían más cerca. Prit colocó a Lúculo en su regazo y con el AK amartillado fuertemente en su mano, Sana me hizo señas con la otra. Me puse de nuevo detrás de la silla y volví a empujarla, esta vez a más velocidad que antes. Notaba un peso enorme en el estómago y un sudor frío bajando por la espalda. Estaba asustado, pero asustado de verdad, y no me importaba reconocerlo. Creo que cualquiera en esa situación estaría muerto de miedo, y el que diga que no, o es un mentiroso o un inconsciente. No soy ni héroe, joder. Lo único que quiero es salir con vida de esto. El pasillo desembocaba a través de una puerta destrozada, en un sector un poco más amplio. Un enorme cartel blanco colgado sobre nuestras cabezas rezaba «Pediatría», con grandes letras azules de molde. En las paredes, dibujos infantiles de prados cubiertos de vacas, payasos y margaritas le daban un curioso aspecto de guardería a la sala, supongo que con el fin de resultar más tranquilizador para sus pequeños pacientes. En aquel instante, sin embargo, el ambiente había quedado totalmente arruinado por los grumos de sangre reseca que salpicaban aquí y allá la decoración. Daba la sensación de que alguien había puesto en marcha una gigantesca picadora de carne en medio de aquella sala. Prit resopló, angustiado. Yo me sequé la frente. El calor allí era opresivo. Justo enfrente de nosotros, el dibujo de un enorme payaso nos observaba con una enorme sonrisa desde la pared, sin ser consciente del enorme cuajarón de sangre reseca que le corría por toda la cara. Llevaba escrito «Puppy Duty» y sobre su pantalón de peto amarillo, mientras sostenía un gigantesco fajo de globos en su mano enguantada, el peto estaba chorreando de sangre, y un grumo de masa cerebral reseco se había incrustado sobre sus dientes, dándole un aspecto diabólico. Me estremecí. El simpático Puppy Duty ahora parecía un depredador demente con restos de sus víctimas en la boca, a punto de saltar de la pared. Aquella sala era una pesadilla. Nos apartamos de aquel dibujo y seguimos nuestro camino, procurando apartar la mirada de ciertas escenas realmente desagradables. No hacía falta ser muy listo para darse cuenta de que alguien en algún momento se había trincherado en aquella sala para ofrecer resistencia. Por lo que podíamos ver, no era muy difícil adivinar cómo había terminado aquello. Docenas de casquillos de bala tapizaban el suelo y montones de cuerpos malolientes se acumulaban aquí y allá, testigos mudos de la desesperación absoluta que se había vivido en aquel recinto. De repente tuvimos que detenernos. El cadáver de un niño pequeño, de no más de 1 año o 2, yacía atravesado en medio del pasillo, boca abajo, con un enorme agujero en la parte posterior de su cráneo. Era una escena de locos, absolutamente espantosa. Prit lloraba en silencio, manoseando nerviosamente el seguro del AK. No dije nada. Recordé que el ucraniano tenía un hijo más o menos de la misma edad. Seguramente la visión de aquel pequeño cuerpo le traía a la mente el destino de su familia, desaparecida en algún rincón del centro de Europa. No era capaz de imaginarme el infierno de sentimientos que tenía que estar sufriendo Víctor.
Un golpe sordo a nuestra izquierda llamó nuestra atención. Pegado al amplio corredor que íbamos siguiendo, arrancaba una divisoria de plástico y cristal que separaba aquel pasillo de las habitaciones de aislamiento de pediatría. Donde estábamos en ese momento se situaban antaño los familiares de los pequeños pacientes para poder contemplarlos a través del cristal. Ahora, al otro lado del cristal, solo había la negrura más absoluta. Enfoqué la linterna hacia el panel, tratando de alumbrar al otro lado. El cristal debía estar provisto de algún tipo de polarización, porque la luz se reflejó cegándonos momentáneamente. Lo intenté de nuevo, esta vez apartando la mirada, pero no obtuve mejor resultado. Resultaba imposible alumbrar hacia el otro lado. Frente a la luz directa, aquel cristal actuaba como un espejo. Sin embargo, insistí. Estaba convencido de que había oído algo proveniente de otro lado. Pegué mi cara al cristal y puse las manos a ambos lados tratando de escrutar algo en el interior. No podía ver nada. Cuando mi mirada se adaptó, empecé a distinguir los contornos de una cama con una burbuja de plástico colgada encima que parecía estar abierta o rasgada por un lateral. ¡Qué curioso! De improviso, una mano manchada de sangre golpeó con fuerza el cristal, justo al lado de mi cara, seguido de un prolongado gemido. La cara cerúlea de una niña de no más de 6 años me contemplaba con furia al otro lado del vidrio, a menos de 2 centímetros de mis ojos. Pegué un bote hacia atrás, cayéndome encima de Prit, mientras sentía salir mi corazón por la boca. La niña golpeaba rítmicamente el cristal con las palmas de las manos, mientras de su boca surgía un aullido monocorde. Al cabo de un instante, la figura de un niño de 4 o 5 años, también vestido con el pijama del hospital, se unió a ella, redoblando los golpes. Entre ambos montaban un escándalo de enormes proporciones. Me incorporé, lívido. El cristal temblaba con cada andanada de golpes, pero los críos no parecían tener la fuerza suficiente como para poder quebrarlo. Les eché un vistazo. El niño tenía la cabeza monda como una bola de billar. Supuse que se estaba sometiendo a algún tipo de radioterapia cuando toda esta gigantesca ola de mierda llegó hasta el hospital y los alcanzó. No podía ver ninguna herida aparente en su cuerpo, pero estaba seguro que en alguna parte debía tener algún corte o arañazo de esas bestias. La niña presentaba un profundo desgarro en el cuello. Quienquiera que fuese, le había seccionado la carótida de un mordisco, provocándole la muerte casi instantánea. Todo su cuerpo estaba bañado de sangre reseca. Recé para que solo fuese la suya. Aquel espectáculo parecía haber aplastado a Prit contra su silla. El ucraniano miraba con ojos vidriosos al otro lado del cristal, mientras su mano pendía flácida sobre el percutor de la AK. De su boca entreabierta surgía un sonido ininteligible, mientras sacudía débilmente su cabeza de un lado a otro. Me incliné sobre el ucraniano y le susurré unas cuantas palabras tranquilizadoras. A continuación, amartillé la pistola y reemprendí la marcha. Si aquellos seres conseguían salir de allí, sería yo quien tendría que hacerse cargo de ellos. Prit era incapaz de disparar contra un niño, aunque fuese una de esas bestias. El pasillo se nos hizo atrozmente largo. Los 2 pequeños caminaban en paralelo a nosotros, al otro lado del cristal, sin dejar de aullar, propinando de vez en cuando un golpe al vidrio, que afortunadamente parecía resistir sus palmetazos. Mi atención se desviaba alternativamente entre el pasillo, el cristal, los no muertos y Prit, que no dejaba de murmurar por lo bajo. Los nervios del ucraniano parecen estar empezando a fallar también. Era normal. «10 de julio de 2006, 13:31 horas. Entrada 98. Al llegar al fondo del corredor me detuve por un instante, indeciso. El cristal trazaba una curva a nuestras espaldas, impidiendo a los pequeños seres continuar su camino a nuestro lado. Sabían que no podían seguirnos y ahora expresaban su frustración con un rosario de golpes y aullidos más potentes, si cabe, que los anteriores.
Estaba bastante convencido de que aquel cristal no cedería bajo los golpes, pero no me parecía sensato quedarnos allí para comprobar si tenía razón. Sin embargo, no sabía qué hacer. Frente a nosotros se abrían dos puertas, una a nuestra derecha, que parecía haber sido reventada a patadas y tenía manchas de sangre en el marco, y otra a nuestra izquierda, intacta, con una barra de apertura por su lado interior, que no podía ser operada desde la otra parte y que permanecía cerrada. A priori, la puerta intacta ofrecía mayor seguridad. Sin embargo, me daba la sensación de que el pasillo en el que desembocaba giraba hacia el interior de la mole del hospital, mientras que la destrozada, si no estaba muy desorientado, llevaba en la dirección que nos habíamos trazado. Una suave brisa salía de la sala a oscuras que se abría tras la puerta destrozada. Eso inclinó la balanza. Tras dedicarle mi dedo corazón extendido a los pequeños monstruos, ahora absolutamente enfurecidos, me acerqué a la puerta de la izquierda y la abrí. Confiaba en que eso despistase un poco a nuestros perseguidores si es que llegaban hasta allí. A continuación empujé la silla y me adentré por la puerta destrozada. Venía brisa y eso significaba que aquel aire tenía que entrar por algún lado, desde el exterior. Caminamos durante unos 10 minutos en medio de la oscuridad más absoluta. En un par de ocasiones llegamos a un callejón sin salida que nos obligó a desanchar parte del camino. Comenzaba a preocuparme por Prit. Continuaba como aletargado, indiferente a todo cuanto se cruzaba ante nuestros ojos. En un determinado momento pasamos junto a un par de puertas antiincendios de acero que se sacudían violentamente. Una auténtica horda de no muertos se agolpaban al otro lado, zarandeando las hojas inútilmente. Alguien había clavado fuertemente un par de cuñas en el marco para impedir que aquella puerta se pudiese abrir, pero ni siquiera eso despertó al más mínimo interés en el ucraniano. Daba la sensación de estar totalmente fulminado. Tras doblar un par de recodos, llegamos por fin a una zona donde volvía a haber cierta claridad. La brisa allí era más intensa y ya podíamos oír de nuevo el rumor de la lluvia. Mi ánimo se aligeró. Teníamos que estar muy cerca, condenadamente cerca. Al abrir una última puerta batiente, no pude contener un grito de alegría. Ante nuestros ojos se extendía un enorme vestíbulo de acceso en penumbras, iluminado ocasionalmente por el fogonazo de un relámpago. Toda la luz provenía de una larga fachada acristalada que daba al exterior, al otro lado del cristal. Un enorme aparcamiento abandonado y unos jardines devorados por las zarzas recibían silenciosamente el furioso chaparrón que estaba cayendo en aquellos momentos. La zona parecía estar aparentemente desierta. Un mástil, con una bandera española harapienta y ennegrecida, montada guardia al lado de un gemelo. Derribado en el suelo, no se veía ni un solo ser, humano o no, bajo la lluvia. Sonreía aliviado. Lo habíamos conseguido. Estábamos salvados. El vestíbulo tenía el suelo cubierto de papeles, expedientes y volantes médicos de todos los colores. En un lateral, cerrada y oscura, una cafetería esperaba a que unos empleados que ya nunca llegarían la abriesen de nuevo para atender a un personal médico que tampoco existía. Al otro lado, un mostrador de recepción estaba vacío, con una tonelada de teléfonos apilados sobre un mostrador. Unos cuantos estaban descolgados y pendían, mudos e inmóviles de sus cables. En medio del vestíbulo, como un monolito abandonado, se levantaba un kiosco de prensa. Apilados frente a la persiana metálica, se amontonaban docenas de revistas y periódicos aún sin desembalar. Me acerqué por curiosidad y cogí un ejemplar de cada cabecera. Tenían la fecha de 5 meses atrás. En sus portadas anunciaban la creación de los puntos seguros y pedían colaboración a la población para superar la crisis epidémica de origen desconocido. Ya, seguro, y una puta mierda desconocida.
Siempre he sido un lector empedernido de la prensa, así que por puro reflejo comencé a pasar las páginas rápidamente. La sección de internacional estaba reducida a la mínima expresión y la de deportes y economía sencillamente no existían. La verdad es que eran unos periódicos sumamente finos, de no más de 13 o 14 páginas, y todas ellas estaban dedicadas de una manera u otra a la pandemia. Era evidente que habían sido redactados por un equipo mínimo de periodistas, supongo que los únicos que se atrevieron a seguir yendo a trabajar en aquellos días. La cantidad de estupideces y tonterías que estaba leyendo me arrancó una sonrisa. Era increíble hasta qué punto tuvieron a la opinión pública ciegas hasta el último minuto. Hijos de puta arrogantes e insensatos. Levanté la mirada y descubrí que Prit no estaba en su silla. Dejé caer los periódicos y con el alma en vilo avancé hasta el centro del vestíbulo, mirando a todas partes. De repente descubrí la menuda figura de ucraniano recortada contra una pared, alumbrado por el resplandor de los relámpagos. Me acerqué hasta él. Víctor estaba absorto, contemplando algo en aquel muro. A medida que me iba acercando y adivinaba lo que tenía prendado al ucraniano, notaba cómo mi estómago se iba encogiendo. Un relámpago especialmente fuerte iluminó de golpe el vestíbulo, permitiéndome ver la totalidad de aquella pared. Aquel muro estaba cubierto de docenas, cientos, puede que miles de mensajes y fotos. Todos tenían un denominador común. Todos eran carteles de desaparecidos. Sus familiares o amigos los habían colocado allí con la esperanza de que alguien pudiese darles alguna noticia de ellos. Docenas de fotos de gente sonriente me contemplaban desde la pared. Notas con contenido desgarrador pedían, por favor, que si alguien conocía a fulanito, se pusieran en contacto cuanto antes con el número tal. Vengano de tal, desaparecido hace 3 días. Fulanita de tal, desaparecida con todo su autobús escolar hace 1 día y medio. Si alguien había visto a esa niña, por favor, llamen a tal número. Una señora mayor, sentada en una mesa con adornos de Navidad, con un enorme "se busca", trazado con un grueso rotulador rojo justo debajo. La foto de toda esa familia sonriente, posando en un jardín, en verano, con el cartel de desaparecidos. Encima hay un número de móvil debajo. Javier Piñón, estamos en casa de tus padres, reúnete con nosotros. Luisa Sabajanes, si ves esta nota, no te muevas de aquí. Vendré a buscarte todos los días. Te quiero. Si alguien ha visto a este hombre, por favor, contacten en este número, así hasta el infinito. Aquello era mareante. Di un par de pasos hacia atrás, anonadado ante aquello. Por supuesto, un hospital. El sitio lógico donde buscar a un desaparecido. A miles de desaparecidos, de hecho. Aquello era una muestra de la enorme magnitud de todo este caos. Joder, era escalofriante. Casi podía sentir el dolor y la angustia que rezumaba aquella pared. Estaba contemplando la foto de miles de muertos, o de algo peor, si cabe. Una mano se apoyó en mi hombro, sobresaltándome. Me giré y contemplé a Prit, con una mirada de tristeza infinita en sus ojos. Vayámonos, me dijo, vayámonos pronto de este sitio, por Dios, o me volveré loco. Hazme la cura donde sea, pero fuera de aquí. Tenemos que irnos. Este sitio está mal, terriblemente mal. Vayámonos, por favor. No hizo falta que me lo pidiese más veces. No era solo que el ucraniano estuviese al borde del colapso nervioso. A mí también se me estaban poniendo los pelos de punta en aquel lugar tan macabro. Quería salir de allí ya. «13 de julio de 2006, 11:27 horas. Entrada 99». Nos acercamos hasta la puerta, con Prit apoyado en mi antebrazo. A medida que nos íbamos aproximando a la salida, una pequeña alarma empezó a sonar en mi cabeza. Había algo allí que no estaba bien. Algo fallaba en aquel escenario. No se veía a nadie y todo estaba aparentemente intacto en aquella fachada. Pero sin embargo, algo no encajaba.
¿Qué demonios era? No fui capaz de adivinar de qué se trataba hasta que nos plantamos justo a la puerta. Por supuesto, las puertas, las jodidas puertas. Los accesos de aquella enorme y ultramoderna pared de cristal eran unas amplias hojas correderas de vidrio reforzado, que se abrían sobre unos rieles mediante un sensor de proximidad colocado sobre ellas. Pero no había corriente eléctrica que las hiciese funcionar, como no la había habido en varios meses, así que las puertas permanecían obstinadamente cerradas. Durante unos segundos, Brit y yo nos quedamos plantados como dos bobos delante de la puerta, esperando a que, de alguna forma, se abriesen por arte de magia. Cuando resultó evidente que aquellas hojas no se iban a abrir por sí solas, reaccionamos con bastante calma. Pritchenko me comentó que todas aquellas puertas tenían que disponer de un sistema de emergencia, un enganche de seguridad que podía ser activado en caso de fallo eléctrico para su apertura manual. Además, añadió, normalmente están en el marco de la puerta. Palpé nerviosamente por el borde de las hojas hasta que mis dedos encontraron una trampilla, escamoteado en el suelo justo al lado de la entrada. Tiré de la tapa y me quedé paralizado. Allí estaba el cartelito con el símbolo de emergencia y un diagrama explicativo del procedimiento, pero nada más, aparte de unos cables pelados. Alguien había arrancado de cuajo la palanca de emergencia. Temiéndome lo peor, me precipité hacia las otras dos puertas, pero el resultado fue el mismo. Era de locos. Alguien había decidido convertir en un fortín ese sector del hospital y quería asegurarse de que aquellas puertas no pudieran ser abiertas ni siquiera accidentalmente. Noté la mirada de Víctor plantada sobre mí. Levanté los ojos, estupefacto. Aquello era surrealista. Me acerqué hasta una columna y descolgué un pesado extintor rojo. Cogiendo impulso, lo arrojé con todas mis fuerzas contra el cristal. Un sonoro blam retumbó en todo el vestíbulo, creando 1.000.000 de ecos que se tuvieron que oír en todo el edificio. Pero el cristal aguantó intacto. Tan solo un ligero arañazo marcaba el lugar donde había impactado el extintor. Enfebrecido, volví a lanzar el recipiente contra el vidrio, con el mismo resultado. Una bola de hielo iba creciendo en mi garganta. Saqué la pistola y la martillé. Sujetándola con las dos manos, disparé contra el vidrio. El arma, con un salvaje retroceso, casi me asalta de las manos. Un minúsculo boquete se abrió 2 metros por encima del punto a donde había apuntado. Disparé otra vez. Y otra. La mano de Brit se apoyó sobre mi brazo, obligándome a bajar el cañón. «Es inútil», me dijo, con cara verdosa. «Es cristal de alta seguridad. Debe de tener por lo menos 7 centímetros de grosor. No lo romperás a no ser que lo embistas con un camión». Le di un puñetazo cargado de rabia al vidrio. Estaba furioso, tan cerca y sin embargo tan lejos. Estábamos a tan solo unos centímetros de poder salir de allí. Lo podíamos ver delante de nuestros ojos y seguíamos atrapados. ¡Joder! Respiré. «Tranquilo», me dije. «Reflexiona un momento. Mientras veníamos hacia aquí, percibimos una ligera brisa, ¿no? Aquella ráfaga de aire tenía que entrar por alguna parte. Solo había que encontrar aquel punto». Me levanté, como electrizado, para colocarme en el centro del enorme recibidor, justo sobre el gran escudo del Servicio Gallego de Salud, grabado en el suelo. Cerré los ojos y extendí los brazos, tratando de percibir el más leve movimiento de aire. Una sutil brisa me revolvió el pelo. Abrí los ojos. Venía de la izquierda, desde detrás de recepción. Enganchado a Brit del brazo, le arrastré hacia aquel punto. Al ucraniano, la desesperación parecía haberle permitido sacar fuerzas de flaqueza y había desechado despectivamente la posibilidad de continuar en la silla de ruedas. «Si nos van a joder», me dijo muy serio, mirándome a los ojos, «quiero morir como un hombre, de pie y no sentado en una puta silla». Pese a la fiereza de sus palabras, atisbé
un preocupante brillo apagado en la mirada del ucraniano. Algo se había quebrado en su interior al atravesar aquella sala repleta de cuerpos sin vida de niños. La visión del cadáver de aquel crío atravesado en el pasillo había sido la puntilla para sus nervios, sometidos a una intensa presión emocional desde hacía meses. El duro exmilitar que había sobrevivido a la masacre del Punto Seguro, el tipo frío capaz de rebanarle lentamente el pescuezo a una mujer sin pestañear, se estaba desmoronando por momentos delante de mis ojos. Estoy seguro que cualquier psiquiatra le hubiese diagnosticado neurosis de guerra, de haber podido examinarlo. ¿De qué valía eso ahora? 19 de julio de 2006, 19:43 horas. Entrada 100. Un corredor estrecho se abría justo detrás de recepción. Unos cuantos armarios metálicos de grandes dimensiones se alineaban silenciosamente en las paredes, semiocultos en la penumbra. Servidores deduje al pasar a su lado y comprobar el enorme manojo de cables que corrían pegados al zócalo. El corredor desembocaba en un cuarto de planta cuadrada con una enorme puerta roja con las palabras «Salida de emergencia» pintadas sobre las jambas. Unas gruesas cadenas estaban cruzadas entre las dos barras de apertura. Zarandeé la puerta, inútilmente, a no ser que llevase un soplete de acetileno en la mochila y no me hubiese dado cuenta de ello hasta el momento. Tenía muy complicado abrir aquella puerta por mis propios medios. Una escalera arrancaba hacia la planta superior, perdiéndose en las sombras. El rayo de la linterna alcanzaba a alumbrar el siguiente descansillo, pero poco más. No podía hacer más que conjeturas sobre a dónde podrían conducir, pero era innegable que la ligera corriente de aire venía desde allí. Con cautela comenzamos a subir los escalones. Prit llevaba la AK colgado de su correa sobre el pecho, mientras yo sostenía la pistola con una mano y la linterna con la otra. Lúculo, medio estrangulado por la correa que llevaba atada a la muñeca, venía dando botes, pegado a mis tobillos. Tuvimos que subir 3 rellanos antes de llegar a la siguiente planta. Una sala cavernosa y oscura se abría entre nosotros, amenazadora. Una hilera de camas volcadas sobre un lado formaba una especie de trinchera justo delante de nuestras narices. Alguien había tratado de montar una línea de defensa allí, pero no parecía haber surtido efecto. La mitad izquierda de la línea estaba totalmente desbaratada, permitiendo el paso libre. Un sonido extraño, un pequeño chasquido acuoso, nos puso en alerta. Salía justo de detrás de una de las camas volcadas. Nos acercamos con sigilo, Prit de un lado y yo del otro, procurando hacer el menor ruido posible. Por comodidad, me desenganché al lúculo de la muñeca y lo dejé atado a la pata de un sillón, con un nudo apresurado. A continuación, cambié la pistola por el arpón. Ya habíamos montado suficiente ruido en la planta baja como para seguir haciéndolo en aquella. Víctor ya había llegado a la altura de las camas y me esperaba, mirándome desorientado. Con un gesto de la cabeza le indiqué que estuviese preparado. El ucraniano parecía tener la cabeza en otro lado desde hacía un buen rato. Respiré profundamente y alumbré justo al otro lado de la cama, agachado en el suelo. Un celador o un enfermero, no sabría decirlo a ciencia cierta, pero llevaba puesto el pijama del personal del hospital, estaba inclinado sobre algo que yo no podía ver. Enfoqué la linterna sobre su cabeza. Al notar la luz, se giró con una velocidad asombrosa, lo cual me permitió ver 2 cosas. La primera, su cara, cubierta de venas reventadas y con la piel muerta y amarillenta, machacada de sangre fresca que le gorgoteaba por la barbilla. La segunda, una enorme rata negra despanzurrada y abierta en canal sobre el suelo. El celador me miró furioso, con sus ojos muertos inyectados en sangre, enfrascado en su comida. Le habíamos pillado por sorpresa.
A menos de 20 centímetros de su frente, apreté el gatillo y el virote le atravesó limpiamente el cráneo, salpicándome de sangre putrefacta la cara. Asqueado, apoyé la linterna y el arpón descargado sobre una cama y comencé a limpiarme frenéticamente con el extremo de una sábana. Totalmente absorto, no vi al segundo no muerto abalanzarse sobre mí por la espalda. Era un chico joven, con un horrible corte de pelo que recordaba a un cenicero y que llevaba un montón de cadenas de oro colgándole del pecho, que le hacían parecer un Latin King o algo por el estilo. Un débil gemido de Prit, que contemplaba la escena con ojos vidriosos, me puso en alerta, pero ya era demasiado tarde. Pelo cenicero me enganchó por una axila cuando me estaba girando al tiempo que clavaba sus dientes en mi hombro. Su dentadura no podía atravesar la gruesa capa de neopreno del traje, pero me las veía y me las deseaba para evitar que me arañase con sus manos cubiertas de sangre. Además, en cualquier momento podía cambiar de presa y tirarse hacia mi cuello o hacia mis manos. Entonces sí que estaría realmente jodido. Sujeté fuertemente por la cintura al no muerto y traté de separarlo de mi cuerpo, pero aquella bestia era terriblemente fuerte. Comenzamos a girar por toda la sala, chocando de manera torpe contra todo lo que se interponía en nuestro camino. No cesaba de pegar gritos, pidiéndole ayuda a Prit, pero el ucraniano, hecho una bola en el suelo, no cesaba de gemir mientras se balanceaba hacia adelante y hacia detrás. El no muerto y yo nos debatíamos furiosamente enlazados. Parecíamos una pareja de bailarines dementes ejecutando un agarrado mientras intentábamos degollarnos mutuamente. Estaba en un buen lío. Si soltaba alguna de mis manos para coger la pistola que llevaba colgada a la cintura, aquel monstruo me dominaría y acabaría conmigo. Pero si no lo hacía, tarde o temprano atinaría a morderme y entonces todo se habría acabado. No sé en qué momento golpeamos la linterna, pero cuando ésta se hizo trizas contra el suelo, nos quedamos sumergidos en la oscuridad más absoluta. En ese instante la situación pasó a ser realmente angustiosa. Ahora forcejeábamos en silencio, con la bestia mordiéndome obstinadamente el neopreno, mientras procuraba sujetar sus manos con un brazo y con el otro le agarraba por el cuello, tratando de inmovilizarle la cabeza. Tropezamos contra algo duro, que nos hizo perder el equilibrio. Me balancé como un borracho, agitando furiosamente una pierna para recuperar el equilibrio, pero la inercia ya era imparable. Noté cómo caíamos aún agarrados. Un borde afilado se me clavó en el costado magullado, haciéndome soltar un alarido de dolor, pero no tuve tiempo para nada más. Nuestro baile mortal nos había llevado hasta el borde de las escaleras y en ese momento el no muerto y yo nos precipitamos rodando por ellas a toda velocidad. No sé qué pasó en los siguientes minutos, ni siquiera estoy completamente seguro del tiempo que transcurrió a continuación. Solo sé que me desperté sumergido en una bruma de dolor difuso que surgía de todos los poros de mi cuerpo. Notaba un sabor salobre en la garganta. Sangre. Me palpé los labios y descubrí que me había mordido la lengua. Traté de incorporarme, pero un ramalazo de dolor me sacudió todo el cuerpo como una descarga eléctrica surgiendo de mi costado magullado. Si antes me dolía, ahora me ardía. Poco a poco mi mente se fue aclarando. Me acordé del pelo cenicero. ¿Dónde diablos se había metido aquel bastardo? Tanteando en la funda que llevaba atada a la pierna, saqué el arrugado paquete de Lucky con el mechero que había encontrado un rato antes en el bolso. Era un encendedor barato de butano y por el peso daba la sensación de estar en las últimas. Lo encendí. Una débil llama azulada alumbró suavemente la escena. Estaba tirado en el descansillo de las escaleras, con la cabeza pegada a la pared. El cuerpo del no muerto yacía justo a mis pies, sacudido por unas extrañas convulsiones. Entre estallidos de dolor conseguí incorporarme a medias para echarle un vistazo. Aquel hijo de puta había salido peor parado que yo en la caída. Se debía haber fracturado la espina dorsal en algún sitio malo, porque no era capaz de mover las piernas ni los brazos. El muy cabrón sacudía la cabeza espasmódicamente de un lado a otro, chasqueando los dientes como un cepo. Me miró
con odio reflejado en sus ojos muertos. Aquel idiota ya no era una amenaza para mí. ¡Que se jodiese! De una patada lo mandé rodando por el siguiente tramo de escaleras, confiando en que se abriese la cabeza contra alguna esquina afilada. Me incorporé, dolorido y exhausto. El tobillo de mi pierna derecha estaba tomando unas dimensiones nada halagüeñas y cada vez que inspiraba, notaba como un navajazo en el costado. La boca aún me sangraba y tenía un dolor de cabeza de los que marcan época. En resumidas cuentas, estaba hecho un cromo. Subí renqueando las escaleras, apoyándome en el pasamanos para no perder el equilibrio. El mechero me quemaba la mano y su llama era cada vez más débil y azulada. Mi mochila estaba apoyada en el suelo, justo donde la había dejado cuando cambié la pistola por el arpón. Rebusqué en su interior y saqué la linterna de repuesto. Barrí con el rayo de luz toda la cavernosa estancia, que parecía haber sufrido los efectos de un tornado devastador. Prit seguía hecho un ovillo en el mismo sitio de antes, aparentemente indemne. De repente noté que toda la sangre me fluía a los pies. El sofá donde había dejado atado a mi gato estaba volcado patas arriba y Lúculo había desaparecido.